En este video yo quería hablarles de, del agnosticismo, de Dios, de la vida después de la muerte, del ateísmo y de la actitud creyente. Sobre todo lo que quería es aclarar el concepto de agnosticismo que vamos a desarrollar en este canal en los próximos videos. Este sería el primero, digamos, que trata sobre el tema, y en cierto modo es la inauguración del canal, que es un work in progress, obviamente, que se llama A partir de la muerte. Ya veremos por qué se llama así, porque es polisémico, tiene muchos significados. La cuestión principal es la de, en este video por lo menos, es la de agnosticismo, y en vinculación con los otros temas que mencionamos. Y bueno, ¿qué sería el agnosticismo? Sería la idea de que en cuanto a las creencias religiosas, no se sabe. O sea, el agnóstico no afirma la existencia de Dios, por ejemplo, pero tampoco la niega. O sea, el agnóstico no es creyente en Dios, pero tampoco es ateo. No se trata de que él quiera mantener una incerteza sobre esas cosas porque sí, a voluntad, por capricho, sino porque él, después de un largo proceso de reflexión, ha llegado a comprender que ni los argumentos de los creyentes ni los argumentos de los ateos son concluyentes, que ninguna de las dos cosas se puede demostrar. Posiblemente él haya pasado, como fue en mi caso, que pasé por una etapa de creyente, de niño, por motivos de educación, digamos. Después pasé una etapa de ateo cuando estaba en mi época cientificista y estudiaba física. Y después, con el transcurso de los años, me fui convirtiendo, pero bastante tardíamente, porque no se puede negar que soy un hombre de cierta edad, me convertí en agnóstico, en este sentido, de aquel que dice que ni la existencia de Dios ni la inexistencia de Dios se pueden demostrar. Los ateos sí están convencidos de que es bastante demostrable, por lo menos hoy en día, que el hecho de que no hay ningún Dios o similares, o que no existe el alma y esas cosas, son cosas casi de perogrullo, obvias, ¿no? Y lo mismo pasaba en la Edad Media, pero al revés. Los intelectuales creían mayormente en Dios, y argumentaban a favor de la existencia de Dios y de cosas relacionadas, creando toda una teología. Ni hablar
de los tomos de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Nuestro agnóstico, nuestro agnosticismo, mi agnosticismo, sostiene que no se puede demostrar, dar casi por sentada la existencia de Dios como en la Edad Media, ni casi por sentada la inexistencia de Dios en la actualidad, pero ojo, con la aclaración de que en ambos casos me refiero a la opinión de los intelectuales de ambas épocas, porque en general las clases populares, el pueblo, el hombre sencillo, son, si no me equivoco, creyentes, algo que la religión oficial y la cultura en la que nace sea el ateísmo, o que la cultura en la que nace y se crea una persona y su entorno es el ateísmo, pero dejando de lado esos experimentos históricos, podemos decir que por lo menos yo creo que la mayoría de la gente es creyente, de la gente sencilla, ¿no? Y si no es muy creyente, tiende a creer. Ahora, yo me refiero al grupo de el hombre culto y especialmente de los intelectuales, de los filósofos, de los científicos, de los artistas, todo esto incluyo dentro de los intelectuales. Los científicos también, los científicos, por lo menos en este canal, son considerados intelectuales. La idea es sostener un tipo de agnosticismo como la mejor filosofía en relación a Dios, la vida después de la muerte, y básicamente esos dos temas, en relación a Dios y la vida después de la muerte, como la mejor filosofía, como la mejor metafísica que se puede sostener hoy. Quiero marcar este contraste, que en la Edad Media, porque es importante para lo que diremos después. En la Edad Media, la mayoría de los intelectuales eran casi creyentes por defecto, y los herejes eran los ateos, entre los intelectuales, ¿no? Siempre hablando. Pero hoy es al revés. Entre los intelectuales, lo predominante es el ateísmo, y casi lo herético, aunque no llega a ser tal cosa, porque en ese sentido nuestra época es mucho más tolerante, vendría a ser el hecho de ser creyente en Dios, en la vida después de la muerte y así. Nuestro agnóstico va a cumplir la función de contrarrestar las posturas teológicas dominantes o antiteológicas. Así si nuestro agnóstico hubiera existido en la Edad Media, hubiera argumentado en contra de el teísmo, o sea, de la creencia en Dios y en vida después de la muerte, y en la vida después de la muerte. Y en la actualidad el agnóstico va a argumentar, por el contrario, en contra de el ateísmo. ¿Y por qué es esto? Porque nuestro agnóstico trata de contrarrestar la opinión predominante para ayudar a que el resultado final de la suma de todos los argumentos sea el no sé. El no sé si Dios existe o no, si Dios existe, si la vida después de la muerte existe o no. Y no lo sé en serio, no porque
no lo haya pensado o porque sea caprichoso, sino porque después de pensar muy bien ambas clases de argumentos, los contrarios, he llegado a la conclusión de que ninguno de los dos es ninguno de los dos grupos de argumentos es concluyente. Lo que ahora haría yo es especificar un poco más nuestro tipo de agnosticismo, es decir, qué características definitorias tiene. Y son básicamente dos. Por un lado, nuestro agnosticismo va a ser relativo y por otro lado va a ser activo. Con el agnosticismo relativo lo que quiero decir es que es en relación a una época. O sea, nuestro agnóstico no dice que la existencia de Dios o la inexistencia de Dios sean indemostrables, incognoscibles para siempre, sino que lo son para la época actual, para nuestra época. Actualmente la existencia o la inexistencia de Dios, y lo que más nos va a interesar, la existencia o inexistencia de la vida después de la muerte, son indemostrables. Esas demostraciones concluyentes tampoco pudieron darse en la antigüedad, en la Edad Media o en la Edad Antigua de la filosofía. Pero en relación al futuro no sabe. Podría llegar a ser el caso, va a decir nuestro agnóstico, que en algún momento, porque no es dogmático, no es un agnosticismo dogmático, que podría ser el caso que en algún momento del futuro la existencia de Dios o la inexistencia de Dios, lo que sería más difícil, puedan ser demostradas. Y lo mismo con la vida después de la muerte. Entonces, nuestro agnosticismo es relativo a una época. Por otra parte, nuestro agnosticismo es activo, como decíamos. Que nuestro agnosticismo es activo significa que va a ser argumental, va a estar en acción teórica asidua y abundante. En este caso, en la actualidad, para argumentar sobre la opinión intelectual preponderante que vendría a ser la atea. Entonces, en nuestra actualidad, nuestro agnóstico haría argumentos para demostrar la existencia de Dios, tendientes a eso, o la existencia de la vida después de la muerte, que argumentos contrarios, porque los argumentos contrarios sobreabundan. Ahora, si nuestro agnóstico hubiera vivido en la época de Santo Tomás, él se hubiera ocupado por argumentar en contra del teísmo y hacer argumentos ateos. ¿Por qué? Y esa es la cuestión. O sea, porque él quiere llegar a la suma cero de los argumentos en pro y en contra. Es decir, llegar al punto en que los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios y de la vida después de la muerte se neutralizan o se
contraponen entre sí hasta tal punto que podríamos decir que se anulan. Pero esto no lo hace porque él sea un aguafiestas, sino porque después de haber pensado ambos extremos en profundidad, con los argumentos usuales y algunos nuevos que puedan habérsele ocurrido, ha llegado a la conclusión de que ninguno de ellos es concluyente ni válido y que a todo argumento ateo se le puede oponer un argumento creyente y viceversa. Entonces su tarea es ir, como él cree que en la actualidad, por eso es relativo, el teísmo o el ateísmo son indemostrables, su tarea es la de argumentar en contra, mayormente en contra, de la posición predominante, haciendo la salvedad de que él no quiere en realidad demostrar la existencia de Dios de forma concluyente, por ejemplo, sino que lo que él quiere es demostrar que los argumentos ateos no son concluyentes y que siempre tenemos la posibilidad de creer como posible tanto que Dios y la vida después de la muerte existan como que no. Entonces, recapitulando, nuestro gnosticismo es relativo a nuestra época. No negamos que en el futuro la existencia de Dios, por ejemplo, pueda ser demostrada, y es activo. Debemos, como agnósticos, argumentar, hacer más plausible la existencia de Dios, hacer argumentos teístas, creyentes, porque lo predominante es lo ateo. En el mundo intelectual el ateísmo está naturalizado prácticamente, diría yo. Hay excepciones en el mundo intelectual de gente creyente, ya hablaremos de ellas. Curiosamente, en el mundo científico, de la física, de la matemática, descendientes de la filosofía anglosajona, hay excepciones, pero lo predominante es el ateísmo. Entonces, nuestro agnosticismo es relativo a nuestra época y activo en el sentido de que va a argumentar a favor de la existencia de Dios y a favor de la existencia de la vida después de la muerte, no porque sean sus objetivos en sí, sino porque terapéuticamente, digamos, él tiene la necesidad de hacer ver que el sentido común ateo o los argumentos tradicionales ateos no son tan obvios ni mucho menos concluyentes y mucho menos de sentido común como se suele dar por supuesto. Todos estos conceptos los iremos aclarando en futuros videos y empezamos así un largo camino en este canal que se llama A partir de la muerte. Ya veremos por qué se llama así, tiene muchos significados, pero uno de ellos es que de lo primero que vamos a hablar es de la muerte y de la vida después de la muerte, si la hay o no, y qué posibilidades hay de que pueda haberla, y de ahí partir hacia otros temas filosóficos, específicamente metafísicos, porque este ante todo es un canal de metafísica, que estén relacionados. Es todo por ahora. Damos fin a este video piloto inicial y nos vemos en próximos videos. Espero que les interese y que me acompañen en este camino que
es ilimitado y que si no es infinito es solamente porque hemos de morir. Pero si muriéramos y siguiéramos viviendo después de la muerte, lo que estaríamos empezando ahora sería un camino infinito, ilimitado, una conversación infinita sobre estos temas que contribuye a darle sentido a la vida. Vamos a explicar también por qué el agnosticismo, en el sentido que defiendo, es la teoría metafísica, teológica, que mejor se ajusta a la vida práctica, teórica y al enfrentamiento de la muerte. Así que seguiremos, si ustedes me acompañan en este canal, les prometo ir mejorando con los videos porque son de los primeros que filmo. La idea es un tono informal como este. Les pido entonces que se suscriban, que me acompañen, que pensemos juntos. Me despido de todos ustedes. Suscríbanse, denle like y nos vemos en próximos videos.